Mi nombre es Manuela Valencia Muñoz, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y les voy a hablar acerca de la enfermedad de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick fue escrita por primera vez por el pediatra alemán Albert Niemann en 1914 en niños de origen judío askenazí, grupo étnico que se asentó en Europa Central y Oriental. En 1927, el patólogo alemán Pick describió las características histológicas de esta patología, diferenciándola histológicamente de otras enfermedades de depósito lisosomal como la enfermedad de Gaucher. Los esfingolípidos son componentes estructurales de las membranas celulares, incluidos los de las organelas, y los cuales se encuentran principalmente en el tejido nervioso, haciendo parte de la mielina que rodea los axones. Una alteración en la vía metabólica de estas sustancias produce la acumulación de la sustancia precursora en los lisosomas, dando lugar a una serie de enfermedades de depósito denominadas esfingolipidosis. La enfermedad de Niemann-Pick es una esfingolipidosis, incluida dentro de los trastornos de depósito lisosomal, caracterizada por la acumulación de esfingomielina en los lisosomas, como consecuencia de un déficit de esfingomielinasa ácida. Y la transmisión de esa enfermedad es de forma autosómica recesiva. En la enfermedad de Niemann-Pick existe un déficit de la enzima esfingomielinasa ácida, que impide la degradación de la esfingomielina, produciendo una acumulación progresiva de esfingomielina en los lisosomas, especialmente en las células del sistema retículo endotelial y del sistema nervioso. Las células afectadas acumulan esfingomielina y colesterol en los lisosomas, aumentan de tamaño y alcanzan a veces hasta 90 milímetros de diámetro. Aparecen múltiples vacuolas de pequeño tamaño, bastante uniformes, que proporcionan un aspecto esponjoso al citoplasma. Estas vacuolas son lisosomas hinchados, repletos de esfingomielina y de colesterol. En 1961, el pediatra Allen Crocker clasificó esta entidad en 4 formas clínicas, tipo A, B, C y D, caracterizadas por una acumulación de esfingomielina y colesterol en los lisosomas de las células, particularmente en las células del sistema retículo endotelial y del cerebro. En 1966, el Dr. Brady descubrió la enzima lisosomal esfingomielinasa ácida, cuyo déficit produce los tipos A y B, con la consecuente acumulación lisosomal de esfingomielina. En los tipos C y D existe un defecto primario en la esterificación y el transporte intracelular del colesterol, el cual se acumula en su forma libre sin esterificar. Entonces en la actualidad se subdividen en 2 grandes categorías. Los trastornos causados por mutaciones en el gen esfingomielina fosfodiesterasa 1 producirían la enfermedad de Niemann tipo A y la enfermedad de Niemann tipo B. Y los trastornos causados por mutaciones en los genes NPC1 o NPC2 ocasionarían la enfermedad de Niemann tipo C. Se han descrito también otras formas de esta enfermedad, como lo son los tipos D, E y F, pero estos son considerados variantes de los tipos A, B o C. El tipo D se ha considerado una variante alélica del tipo C. Entonces aquí tenemos como un resumen de esta clasificación. Podemos ver que los tipos A y B, en eso se produce una mutación en la esfingomielina fosfodiesterasa 1, lo cual produce una disfunción en la actividad de la esfingomielinasa. Y el tipo C, gracias a la disfunción en proteínas NPC1 o NPC2, se da una alteración del transporte de LDL y así una acumulación normal de lípidos y colesterol. En el tipo A, es la forma más frecuente de la enfermedad y representa un 75 o un 80% de todos los casos. También es la forma más aguda de esta enfermedad, causada por mutaciones en el gen que codifica la enzima esfingomielinasa ácida, conocido como esfingomielina fosfodiesterasa 1, dando como resultado la ausencia total de la actividad de esta enzima y la acumulación de esfingomielina.
La incidencia de esta enfermedad es más alta entre los judíos asquenazí, en donde la frecuencia de mutaciones del gen es estimada 1 en cada 100 niños. La prevalencia global de deficiencia de la sfingomielinasa ácida se estima que es de 1 en 250.000. Los pacientes afectados presentan intensa acumulación visceral de sfingomielina. Manifiesta como hepatosplenomegalia, extensa afectación neurológica caracterizada por un deterioro temprano de la función motora en los primeros meses de vida, trastorno de la succión de deglución, lo cual dificulta la alimentación, y pérdida rápida y progresiva de la función neurológica global, lo cual conduce a la muerte en los primeros 2 a 3 años de vida. Además, estos pacientes presentan neuropatía periférica, la cual cursa con hipotonía y arreflexia. El almacenamiento de la sfingomielina en los macrófagos pulmonares conduce a la aparición de la enfermedad pulmonar intersticial, infecciones respiratorias frecuentes e insuficiencia respiratoria. Algunos casos presentan una mancha de ojo cereza a nivel de la mácula óptica, posiblemente presente en todos los individuos afectados, aunque esta no se detecta al inicio de la enfermedad. El tipo B, este tipo de enfermedad tiene una aparición más tardía y es menos severa que el tipo A. El tipo B tiene alta probabilidad de supervivencia en la edad adulta. Al igual que el tipo A, el tipo B está asociado con mutaciones en el gen SMPD1, lo cual resulta en la deficiencia de la sfingomielinasa ácida. Sin embargo, estudios que compararon la actividad de la sfingomielinasa ácida en esos dos tipos de la enfermedad revelaron mayor actividad de esta enzima en pacientes con Niemann-Pick tipo B, a diferencia de la actividad indetectable que mostraban los pacientes con Niemann-Pick tipo A. La enfermedad de Niemann-Pick tipo B se caracteriza por el inicio de la hepatosplenomegalia durante la infancia o al inicio de la adolescencia. La mayoría de los pacientes afectados tienen trombocitopenia secundaria al hiperesplenismo. La afectación hepática puede ser grave, con infiltración de células espumosas, esteatosis y fibrosis hepática. Otras manifestaciones sistémicas que presentan estos pacientes con tipo B incluyen baja estatura con retraso en la maduración esquelética, enfermedad pulmonar intersticial, hiperlipidemia y anomalías oculares como la mancha macular rojo cereza. La historia natural se caracteriza por un hiperesplenismo progresivo y un deterioro gradual de la función pulmonar. La mayoría de los pacientes con esta enfermedad no tienen anomalías neurológicas. Sin embargo, al final de la primera infancia, algunos pacientes pueden llegar a cursar con diversos grados de compromiso del sistema nervioso central, incluyendo signos cerebelosos, extrapiramidales, nixtagmus, retraso mental, trastornos psiquiátricos y neuropatía periférica. El tipo C, este trastorno se puede manifestar en cualquier etapa de la vida, siendo frecuente en lactantes, niños y adultos. Tiene una prevalencia estimada de 1 en 150.000 personas en Europa. Este trastorno está asociado con mutaciones en los genes NPC1 o NPC2. Las mutaciones en el gen NPC1 son más frecuentes que las del gen NPC2, con una frecuencia del 90% versus 4% de los casos respectivamente. El gen NPC1 codifica una glicoproteína de membrana endosómica. Esta proteína participa en el transporte intracelular y la regulación de la concentración y distribución del colesterol LDL. La interrupción de este transporte conduce a la acumulación de lípidos, ocasionando un progresivo daño celular, el cual afecta principalmente el sistema nervioso. Por otro lado, el gen NPC2 codifica una pequeña proteína lisosomal conocida como proteína de unión a colesterol. Las mutaciones en los genes NPC1 y NPC2 dan por resultado la acumulación del colesterol no esterificado y glicolípidos en el sistema lisosomal.
La presentación clínica de la enfermedad en el periodo neonatal suele manifestarse como enfermedad hepática grave, debido a la infiltración de las células espumosas al hígado. Además, pueden cursar con enfermedad pulmonar con posterior insuficiencia respiratoria, secundaria y la infiltración de células espumosas en los pulmones, la cual puede acompañar a la enfermedad hepática o ser la presentación inicial de esa enfermedad. Otra forma de presentación temprana se manifiesta con hipotonía y retraso en el desarrollo, con poca o ninguna afectación pulmonar y hepática. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes, las manifestaciones clínicas de esta enfermedad inician en la infancia media y tardía, una vez han logrado un desarrollo normal. Estos pacientes suelen cursar con deterioro cognitivo lento, problemas de la marcha, que progresan a ataxia y oftalmología supranuclear con parálisis de la mirada vertical. Además, pueden presentar distonía progresiva, disartria y disfagia, y aproximadamente un tercio de los pacientes desarrollan convulsiones. La muerte suele ser secundaria a neumonía aspirativa y ocurre entre la segunda y tercera década de la vida. Algunos casos presentan signos y síntomas sutiles en la infancia, tales como esplenomegalia, hepatomegalia, dificultad en el aprendizaje, sordera o alteración de la mirada vertical, los cuales preceden al deterioro neurológico evidenciado en la edad adulta. En adultos, esta enfermedad cursa con ataxia, oftalmoplegia supranuclear con parálisis de la mirada vertical, deterioro cognitivo y otros síntomas similares a la presentación temprana de la enfermedad, salvo que la progresión en adultos es mucho más lenta. Otros adultos pueden presentar deterioro cognitivo y alteraciones psiquiátricas. Bueno, y por último, el tipo D se ha descrito que este sería un cuarto tipo de la enfermedad, la cual es una variante alelical tipo C, resultado de una mutación puntual en el gen NPC1. Esa enfermedad se describió en los descendientes de una pareja franco-canadiense que nacieron a finales de 1600 en Nueva Escocia y solo se ha encontrado en la población del condado de Yarmouth en Nueva Escocia. Bueno, el diagnóstico de esta patología para los tipos A y B, el diagnóstico de deficiencia de la enzima esfingomielinasa ácida se confirma cuando la actividad residual de esta enzima en leucocitos de sangre periférica o fibroblastos cultivados de piel es menor del 10% de los controles. Las pruebas de genética molecular también pueden confirmar el diagnóstico de esta enfermedad por medio de la detección de alguno de los dos genes que causan esta enfermedad, pero estas pruebas solo se deben utilizar después de las pruebas de evaluación de la actividad de la esfingomielinasa ácida. Y el tipo C es confirmado por medio de pruebas bioquímicas como el cultivo celular de fibroblastos. Entre los hallazgos anormales de esta prueba se incluyen la acumulación intracelular de colesterol LDL y glicolípidos no esterificados en el sistema lisosomal. Actualmente no existe un tratamiento específico que modifique la progresión neurológica de esta enfermedad o aumente la sobrevida de los pacientes. El manejo de la enfermedad es individualizado y se limita a paliar los síntomas por medio de medidas de soporte. Es muy importante que estos pacientes cuenten con un grupo multidisciplinario de manejo a la cabeza de un pediatra, un neuropediatra, un neumólogo pediatra, un genetista, un fisioterapeuta, entre otros especialistas. Bueno, pero existen varios tratamientos que están en fase de evaluación preclínica, los cuales podrían ejercer alguna esperanza futuro para estos pacientes. Entre estos se encuentran trasplante de células madre hematopoyéticas, trasplante de células madre in útero, transferencia génica de esfingomielinasa ácida humana mediada por retrovirus, trasplante intracerebral de células madre neuronales, tratamiento con tamoxifeno, que es un agente que puede reducir el daño producido por el estrés oxidativo, el tamoxifeno en combinación con la vitamina E, y Sabesca, que es un inhibidor de la biosíntesis de glicosfingolípidos. Bueno, muchísimas gracias, espero que
haya sido de total comprensión para ustedes sobre esa patología de Niemann-Pick. Y en estas referencias pueden encontrar más información para informarse acerca de esta enfermedad que pertenece a los errores innatos del metabolismo. Muchas gracias.